¿En qué punto del conflicto nos encontramos en este momento, en este conflicto entre la dirigencia del gobierno y la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática? Mira, nos encontramos en el medio de una coyuntura y un conflicto que se viene arrastrando por lo menos desde el año 2006. El conflicto que se viene arrastrando desde el año 2006 es un choque entre un modelo político, que es el modelo de la democracia liberal y participativa que está en la Constitución del año 99, y el modelo del Estado comunal, basado en la idea del socialismo del siglo XXI, que empezó a ser promovido desde esa fecha, con lo cual tenemos dos modelos que están coexistiendo de manera conflictiva. No terminan de engranarse porque conviven una serie de instancias, instituciones, autoridades e ideas sobre el Estado que no coinciden. Entonces ni un modelo terminó de ser desmontado, ni el otro modelo terminó de ser instaurado. ¿A eso se debe la situación de penuria económica en la que nos encontramos? No, a eso se debe fundamentalmente el conflicto político. Es decir, no hay una visión en común sobre el origen del conflicto. Mientras que la oposición tiene una teoría, el gobierno nacional tiene otra teoría, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos una coyuntura actual caracterizada por dos factores fundamentales. El primero es la pérdida de popularidad del gobierno nacional desde el año 2013 hasta el día de hoy, y el incremento del apoyo del voto popular hacia la oposición, lo cual obviamente cambia pues todo el escenario y el ajedrez político. Pero en segundo lugar tenemos una crisis económica y social que se ha agravado por la coincidencia de varios factores. Por un modelo económico basado en los controles, que al mismo tiempo pues promueve mercados y economías paralelas, por la caída del precio del petróleo y la dependencia de la monoproducción por parte de Venezuela, que nunca logramos superar el modelo rentista. Una identificación del empresariado nacional como un enemigo hasta prácticamente mediados o finales del año 2015, lo cual se ha venido superando desde enero. Y claro, esto ha generado pues la coincidencia de un conflicto coyuntural político con un conflicto más bien estructural, político también, y una situación económica y social. ¿Eso nos coloca al borde de una guerra civil, por ejemplo? ¿Estamos en ese punto en este momento? Mira, estamos al borde de un proceso de desestabilización del Estado y quizás de ingobernabilidad. No sé si estamos al borde de una guerra civil, no sé si estamos al borde de la continuación de un choque de poderes como lo estamos viendo en este momento, o también pudiésemos estar pues al borde del surgimiento de un tercer actor que pudiese capitalizar ese descontento, ¿no? Puede ser un tercer actor que capitalice todas estas expectativas de la población sobre la situación económica, política y social, o todas ellas, por vías democráticas, o incluso, el cual sería el peor escenario, sería la capitalización de este descontento a través de una figura de mando o una figura autoritaria, que sería un escenario muy grave y un retroceso para Venezuela a tiempos pues ya remotos. Están las élites políticas, tanto las del gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como la Mesa de la Unidad Democrática, conectadas con lo que la gente siente en la calle, sufre en la calle. Mira, yo siento efectivamente que el gobierno nacional es el que está más desconectado de la situación que está viviendo el país. Efectivamente, hay sectores de la oposición que priorizan de alguna manera la cobertura de las expectativas a nivel del conflicto político, ¿no? Pero cuando uno escucha a los voceros del gobierno, oye, caramba, pareciera que hay como hay un divorcio entre lo que pasa diariamente en el país y lo que vive la gente. Y claro, aunque hoy en día tenemos un choque de poderes, quien de algún modo controla los recursos de poder y los recursos económicos y financieros es el gobierno nacional. La mayor responsabilidad usted la tendría absolutamente, absolutamente el gobierno nacional tiene la mayor responsabilidad y es el actor que debería dar una mayor muestra de apertura hacia una mesa de diálogo, pero una mesa de diálogo que cuente con voluntad política de entendimiento y además de negociación, porque las mesas de diálogo implican negociación, implican ceder. Pero al mismo tiempo, yo creo que es importante también que el gobierno dé un paso adelante. Una muy buena señal sería, por ejemplo, la generación de un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo sería ese gobierno de unidad nacional? Mira, hay dos escenarios. Yo creo que si, por ejemplo, el referéndum se hace este año
y, por ejemplo, hay un cambio en Miraflores y llega la oposición al poder, lo ideal sería que la oposición gobernara e incorporara en el gabinete a factores del chavismo. Si se mantiene el presidente Y Maduro. si se mantiene el presidente Maduro, debería ser lo mismo, es decir, debería haber una incorporación de factores también de la oposición al gabinete, porque de esa manera se lograría ir progresivamente concertando una política económica, social y un modelo de país, una construcción de un modelo de país en conjunto. Claro, esto requiere voluntad política, requiere convencimiento, requiere altura de miras, requiere muchas veces un costo político que para los actores en disputa es alto a nivel de votos en las elecciones. Entonces, claro, requeriría de esto. Fundamentalmente requiere de voluntad política y convencimiento. Y de una maduración del conflicto que yo no sé si todavía la tenemos, ¿no? ¿Qué es la maduración del conflicto? La maduración del conflicto es la comprensión de la necesidad de dialogar y de caminar hacia una vía concertada para identificar las soluciones que necesita el país. El 1 de septiembre se ha convertido en una fecha emblemática, tanto para el gobierno como para la oposición. ¿Es el fin del país el 1 de septiembre? El 1 de septiembre no va a ser el fin del país, Venezuela va a seguir existiendo, ni los chavistas van a desaparecer, ni los unionistas van a desaparecer, y por supuesto ese tercer sector que está en el medio, que cada vez es más grande porque creo que estamos yendo hacia un proceso de despolarización, van a seguir existiendo, ¿no? ¿Puede ser hechos de violencia ese día? Lo que sí puede ser es que comencemos a ver un aumento en eventos de violencia de distinta índole, por razones económicas, por razones sociales, por razones políticas. Es decir, es el caso del conflicto colombiano. Colombia no desapareció en 50 años. Lo que pasa es que la Colombia de estos últimos 50 años ha sido muy diversa en cada una de esas décadas, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos estar asistiendo a uno de los momentos más complejos que ha vivido el país quizás desde el siglo XIX. Yo espero que el 1 de septiembre no sea una fecha como fue el 11 de septiembre del año 2002 y que realmente prive la responsabilidad y la sensatez de la dirigencia política, una actuación profesional por parte de los organismos de seguridad y por parte también de la población, de los participantes que están allí, una actitud pues también responsable, democrática y plural de respeto a las posturas y a las diversas opiniones.